Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Lo que han hecho es, pues como ya había dicho, como el agua, ¿no? O sea, como, pues porque le cierran, de pronto no tienen agua teniendo el bosque al lado, teniendo los manantiales ahí, ¿no? Le cierran las llaves. El agua viene de nuestro bosque, ¿no? O sea, como, ¿por qué no tener agua? Pues el recurso les pertenece a quienes habitan ahí, ¿no? Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y estamos aquí en el segundo capítulo de la tercera temporada, muy emocionados de continuar con este proyecto. Y bueno, hoy tenemos de invitada a alguien que fue parte del laboratorio en el 2019, ya que bueno, ella hizo su servicio social aquí con nosotros y tiene una trayectoria muy interesante. Ella trabajó durante 3 años en el colectivo Romper la Regla y ahora se encuentra colaborando en el colectivo Transitorias y en el colectivo Jico Pedalea. También está trabajando en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el proyecto sobre ciudad, derechos urbanos y género. Y bueno, ahora es egresada de la UAM Iztapalapa y su investigación terminal se titula Conflictos socioambientales en el desierto de los leones, experiencias de quienes habitan y transitan en el bosque, camino hacia la construcción de memorias ambientales. Damaris, bueno, pues bienvenida a tu lab, es un placer tenerte por acá y dialogar sobre tu tema de investigación. Muchas gracias por la invitación, por retomar pues estos trabajos que ya han sido concluidos, pero pues que siguen siendo importantes. Nos encantaría que nos platicaras cómo escogiste tu tema de investigación en el desierto de los leones y también que nos expliques qué es y qué implica un área protegida. Pues el acercamiento a trabajo de campo inició por la elección del proyecto. Digo, acá en antropología pues hay una selección a partir de los profesores y los proyectos y yo me acerqué con Mariana Portal, la doctora Mariana Portal, y junto con ella fuimos como guiando el proyecto y la idea que yo tenía y ella me planteó trabajar en el desierto de los leones. Pues si bien yo traía como la idea de cosas ambientales, como de temas ambientales, todavía no tenía muy aterrizado y justo cuando nos encontramos pues ya hicimos como esa posibilidad de que se sucediera en el desierto de los leones y pues el acercamiento fue a través de ella y ya estando allá pues fue a hacer campo, a conocer a las personas que estaban allá. Y bueno, en tu tesis nos comentas que estos temas han sido abordados desde la biología y en este sentido, ¿por qué la importancia de estudiarlos desde la antropología? Bueno, pues si bien como que se han abordado como históricamente desde parte de los, o sea, como las investigaciones respecto a lo que implica áreas naturales, ¿no? Como qué especies, qué beneficios tienen para las comunidades, para los pueblos. Al hablarlo desde la antropología, pues no solamente era pensar en las relaciones sociales que se hacían ahí como mercantiles, ¿no? Sino también como todo lo que sucedía en las relaciones sociales respecto a qué es lo que hacen, cómo es que viven y habitan el mismo bosque. Entonces, pues una parte importante que yo pensaba era pues justo saber qué es lo que sucede como en relación entre sus mismas dinámicas con el bosque, pero también con los demás pueblos que están rodeándolo. Y bueno, ¿quiénes habitan entonces el desierto de los leones? Y no me refiero solamente a las personas, sino al resto de seres vivos. ¿Podrías contarnos un poco de lo que investigaste? Sí, pues justamente de ahí parte como el interés, si bien era como pensar en qué relaciones estaban dentro del desierto, también era como ubicar qué relaciones de las personas, esas relaciones sociales se vinculaban pues con el mismo bosque, ¿no? Con los árboles, con el agua, que está un tema muy particular, y cómo justamente eso les permitía o no
el avanzar en sus mismas actividades, pues junto con las demás especies, ¿no? Que son como desde aves, hay un montón de aves, anfibios, como todos los animales que hay dentro del desierto, y pues los muy conocidos que son como sí, que hay unos jaguares y también hay los venados, ¿no? Entonces, pues al final terminaba siendo de pronto como una dinámica del parque, como una atracción, pero también pues hay quienes habitan ahí como de su hábitat, ¿no? Entonces no solamente era como la interacción con las personas, sino también estas personas que están dentro del desierto y quienes vienen de fuera a visitar el desierto como un parque nacional como lo es, pero pues la relación que se genera con esas otras especies. Oye, y bueno, respecto a los conflictos sociales y medioambientales que existen en la zona, pues ¿cuáles son estos? Pues principalmente es el saqueo de agua, ¿no? Al final el bosque y quienes habitan ahí en el bosque en múltiples actividades, pues viven a través de esos recursos, ¿no? Y algunos han sabido como sobrellevarlo, pues para que no sea justo un saqueo, pero pues la ciudad demanda agua, ¿no? Y teniendo por un lado a Santa Fe, pues es un monstruo que necesita muchísima agua, ¿no? Entonces mucho de lo que sucedía es que con agua iba y entubaba los manantiales y pues de pronto no sabían hacia dónde se iba su agua, ¿no? O que les cortaban el agua. Entonces ese es uno de los principales problemas que había ahí, el agua, pues también la tala un poco, pero creo que no es tan visible como el problema del agua. Y pues la construcción de vialidades alrededor y que atraviesan el mismo bosque, ¿no? Está como la parte del tren interurbano que hasta la fecha sigue cayéndose, pero pues ahí está ya afectado, ¿no? Pues también mucho de las problemáticas era como estas partes de pueblos originarios, pueblos urbanos, pues todo lo que implica respecto a la relación con la ciudad y su organización. Bueno, y es importante mencionar que esta zona rodeada de pueblos originarios, pues sus habitantes también han hecho muchas acciones en defensa del territorio. ¿Podrías explicarnos cuáles son estos actores sociales que intervienen y qué acciones concretamente han tomado para la defensa del territorio? Bueno, pues el desierto de los Leones pertenece a parte del pueblo, bueno, no parte, ¿no? Una parte del desierto pertenece a San Mateo Tlaltenango, que es un pueblo originario dentro de la Ciudad de México. Y pues mucha de su defensa pues ha sido por la extensión de estos, pues específicamente de Santa Fe, pero en general como hacia su pueblo, hacia el desierto, hacia el bosque, ¿no? Entonces parte de la defensa o como lo que han hecho es, pues como ya había dicho, como el agua, ¿no? O sea, como, pues porque le cierran, de pronto no tienen agua teniendo el bosque al lado, teniendo los manantiales ahí, ¿no? Le cierran las llaves. Entonces hay ciertos conflictos como de exteriores, también de mismos comuneros internos o habitantes, ¿no? A quienes no les interesa tanto, a quienes sí, pero pues a quienes les interesa pues están en ese conflicto, ¿no? Como de defender pues los recursos que les pertenece, pues no solo por algo que los delimite como que son el pueblo y entonces ese bosque les pertenece, sino pues porque son quienes habitan ahí, ¿no? Entonces pues un poco es eso, como los comuneros, los habitantes en general, porque no solo por ser comunero es que solamente así pueden defenderlo, ¿no? Sino que se han acercado como más personas justo a esa defensa. Y pues también los partidos políticos, de pronto ahí está todo un tema, ¿no? Como quiénes sí pueden y quién no, pues tomar como estas implicaciones pues de defensa, ¿no? Hacia su mismo territorio, pues a partir de quienes están del otro lado como dándoles. Bueno, y tienes un componente muy importante en tu trabajo, que es el tema de la memoria. ¿Nos podrías contar cómo lo abordaste? Principalmente la memoria la abordé pues justo desde los estudios de la memoria, ¿no? O sea, como cómo ha sido esta trayectoria de hablar de territorios, de la importancia de la memoria a partir de quienes habitan en esos territorios. Y pues justamente mi propuesta, lo que hice es como repensar no solamente que fuese una memoria social, ¿no? O sea, como más allá de las narrativas que se puedan generar entre las relaciones sociales, ¿qué hay con toda esa memoria? Pues yo la nombro ambiental, fue como en un inicio como el planteamiento, pero pues más bien de todos quienes habitan en ese espacio, ¿no? No solamente humanos, ¿no? Sino también como todas las especies, como el agua en sí mismo, el bosque como un algo que produce memoria también, ¿no? Porque no es solamente la memoria que las personas puedan dejar hacia esos espacios, sino también lo que el mismo bosque, todas las especies, pues generen hacia las personas. Tienes un tema que
evidentemente es muy importante, que es el tema del agua, ¿no? Y que justo en la Ciudad de México, bueno, pues cada vez más hay alcaldías que se quedan sin agua. Bueno, en Iztapalapa ha sido una alcaldía que constantemente sufre por los temas del agua. En ese sentido, tú justo, ¿qué viste tanto políticamente, socialmente, que pueda ser ya muy evidente? Hay una escasez de agua en la Ciudad de México desde la perspectiva que los comuneros reconocen. Pues sí, justamente, pues lo primero que te dicen es el entubamiento que hay del agua dentro del mismo bosque, ¿no? O sea, como se supone que con agua puede hacerlo, pero al final hay un límite, ¿no? Porque no pueden entubar todo el agua del bosque, porque si no el bosque en sí se muere, ¿no? Y aparte, pues el recurso les pertenece a quienes habitan ahí, ¿no? Entonces, pues sí, una de las principales problemáticas o conflictos era eso, ¿no? Que al final de pronto con agua entubaba tantísimos manantiales que ya ni siquiera podían contar qué tanto y en qué parte del territorio se encuentra entubado el agua. Entonces, pues esa era una de las principales. Dentro del bosque, ¿no? Y pues el pueblo está a un costado, entonces están como estas llaves en las que los comuneros o quienes son como los dirigentes de las asambleas, pues están como autorizan, ¿no? O tienen estas autorizaciones respecto a cuándo se abre la llave para el agua para el pueblo y cuándo no. Entonces de pronto también ya comenzaba a suceder que no tenían agua, ¿no? O sea, que nada más 2 veces a la semana, una vez a la semana tenían agua y al final era como, pues si el agua viene de nuestro bosque, ¿no? O sea, como por qué no tener agua. Entonces mucho de lo que se empezó a hacer y de las problemáticas que se planteaban, pues era justamente del acceso al agua que ya no lo estaban teniendo, ¿no? Que se iba hacia otros lugares, hacia otras partes de la ciudad. Pues muchísimas gracias. No sé si nos puedas dar algún consejo, tip para quienes comienzan a hacer trabajo de campo, sobre qué temas, alguna recomendación literaria que tengas, no sé, lo que tú quieras, una película, lo que sea. Pues no sé, pienso que en trabajo de campo que lean muchas etnografías ya hechas, ¿no? O sea, como que de pronto al insertarse a campo es bien complejo, pues si no tienes las herramientas es como ir a ver qué haces, ¿no? Pero creo que ya hay mucho hecho, ¿no? O sea, como desde los grandes clásicos, pero que también creo que es bien importante lo que ya está hecho, ¿no? Hay todo un catálogo de tesis que revisen la parte metodológica, ¿no? O sea, como desde la parte de etnografía, creo que sí es bien importante como ver o sea, como tener de referencias los trabajos ya hechos y pues también aventurarse a hacerlo, ¿no? Como a no temer al ir a campo. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu trabajo, Damaris. Es un placer tenerte porque, pues te digo, tienes bastantes trabajos ya hechos, igual estás en muchos colectivos, eres una antropóloga muy movida. Y bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.